El curso lo vengo dando ya como aquí, no me acuerdo, como también 6 veces, 7 veces. Por ahí. Así que, ¿estáis en el tema del tarot? ¿Conocéis algo del tarot? No. ¿Tenéis alguna base? ¿Sí? Yo estoy practicando un poco con la baraja de Marsella. Bien. Con Sí, esa. Pero bueno, estoy empezando, entonces quería venir para profundizar más. Muy bien, muy bien. ¿Y lo has aprendido por tu cuenta o...? Sí, o sí. Se puede aprender mucho en realidad por los medios que hoy en día hay, que son internet, libros también. Lo que pasa es que lo que le pasa a mucha gente cuando empieza su camino con libros o con internet es que muchas veces las definiciones de las cartas, de cada una de ellas, son definiciones a veces estancas. Es decir, uno aprende, no sé, el loco, ¿no? Y le dice el libro, el loco, caos, cambio, audacia, cosas nuevas, locura, ¿no? Palabras claves así. Y todo va bien, porque uno ve otra carta diferente y también tiene otras palabras claves, se las puede memorizar perfectamente. El problema surge cuando en una tirada, que es cuando lo aplicamos a la realidad, hay que unir dos cartas, o tres, o cuatro, o 10, que es lo que se llama una tirada. Y ahí se complica porque uno dice, bueno, pero si el mago representa habilidad, ¿no? Capacidad, no sé, proyectos nuevos, y esta representa caos, ¿qué significan las dos juntas? Y además de todo, vieron que cuando uno hace una tirada, lo que tenemos es que cada posición de la tirada tiene un sentido distinto. No es lo mismo que salga esta carta en el pasado, en el presente, en el futuro, en lo que está oculto, ¿no? En lo que deseo, en lo que temo. O sea que cada una de estas cartas no va a tener solo los significados que aprendimos, sino que va a estar modificada o condicionada por la posición en la que haya salido, las cartas que tengamos al lado y la pregunta de la persona. No es lo mismo que alguien me haya preguntado por trabajo, por salud, por amor, no sé, por, qué sé yo, relaciones de pareja. Todo eso va a alterar el significado. O sea que si esta significaba locura, no sé, riesgo, caos, ahora lo tengo que relacionar con pasado, si me salió en el pasado, con la pregunta que me hayan hecho, no sé, de pareja, y además las cartas que estén cerca. Y eso es lo que se llama síntesis. Síntesis. El sintetizar es algo que si uno entra en internet y pone en una página, ¿vieron esas páginas de tarot? Donde le dice, bueno, la carta del día o la tirada de la cruz celta, y uno, no sé, le da el botón y se hace como un efecto así de azar, que salen algunas cartas o uno las va escogiendo y se arma una tirada. Normalmente lo que hacen esas páginas es tener una gran base de datos de los significados de las cartas y según salen las van agregando y la van declarando. Por ejemplo, una por una, el loco, tal y cual cosa, esta, tal, otra. Pero no tienen esa capacidad de síntesis que solo la tiene, ¿quién? El ser humano, nosotros. Entonces, el tarot no es una ciencia por esa misma razón. Si se lo toma así como un programa de ordenador, yo pulso un botón y sale tal carta, tal cosa, tal otra, tal otra. Eso sería más científico, sería al pan pan y al vino vino, ¿no? Siempre tal carta va a significar tal cosa. No. Las cartas están vivas porque una tirada de tarot, una sesión de tarot está viva. Porque no solamente está esto que les digo, la posición, pasado, presente, las cartas que tenga alrededor, la pregunta de la persona, sino también cómo está la persona. No es lo mismo una persona que viene y que está así muy segura de sí misma y me hace una pregunta, una persona que está depresiva, que está mal, una persona que uno nota angustia, nota que se está empeorando, por ejemplo. Entonces, todo eso me va a afectar a mí como lector de esas cartas y va a hacer que yo condicione mi respuesta. Porque cuando un tarotista lee cartas, no lee cartones. Esto le sirve como una base. Son significados que uno aprende y que los tiene que aprender, ¿no? Es como cuando uno tiene un pájaro que tiene dos alas. Una de las alas es la técnica. Si yo no aprendo qué significa cada carta, ¿para qué uso el tarot? Directamente usaría, no sé,
el dominó. Pero lo que uno le tiene que agregar es la capacidad de sentir al otro. Eso es lo que se le llama la intuición, la capacidad de percepción, que muchos piensan que es algo como paranormal, ¿no? Bueno, que uno fue tocado por el arcángel Gabriel y de repente puede tener esa habilidad y otros no. En realidad todos la tenemos, pero se puede desarrollar. Y hasta el punto o el momento en que se desarrolle, hay herramientas para poder como darnos un empujoncito, como para suplir eso, como para ayudarnos a que, por lo menos al principio, tengamos modos de percibir correctamente al otro y dar una respuesta adecuada. Es como si a uno le dieran un empujoncito y después cuando uno ya sale, ya puede correr por sí mismo, corre. Entonces, además de ti, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Carlos. Además de Carlos, ¿alguien más tiene experiencia con el tarot? ¿Tiene algún tarot? ¿Alguien? Sí, quiero tener, sí. ¿Qué tiene? ¿Cuáles tienen? El de Los Ángeles. ¿Es tarot o oráculo? Ay, bueno, no te lo sé decir. Bueno, trae como cualquier baraja, no, o sea... Cuatro palos. Exacto, 4 palos y luego los... Arcanos mayores. Exacto. Bien. Ahora explicamos eso, cómo está conformado. ¿Esa tiene esta de Los Ángeles solamente? No, y tengo otra que yo de Los Ángeles, que son ángeles todo. Vale. ¿Y tú? Ah, del Necronomicon, el libro de los nombres muertos. Bueno, ven cómo hay tarots diferentes. Por ejemplo, a ti se ve que te gustan las cosas más intensas y oscuras, que tiene que ver con la parte más oculta o profunda del ser humano. Hay tarots que son, como decir, negros o oscuros, como por ejemplo este. Este es el tarot de Crowley. Aleister Crowley era un mago perteneciente a una logia masónica llamada la Golden Dawn, el Alba Dorada, que todavía existe y que tuvo una influencia muy muy importante en todo lo que es hoy en día la New Age y todo eso. Este hombre era inglés y se le había titulado como el hombre más malvado del mundo. Era un título que le habían puesto y a él le gustaba y entonces lo ejercía. Pero en realidad lo que era un gran estudioso de estas artes ocultas, conocía mucho de Kabbalah judía o de la Cábala, conocía mucho de astrología, conocía del I Ching, o sea, sabía un montón de cosas porque estas logias tenían gente que estudiaba profundamente estas cosas. Entonces su tarot es un tarot oscuro, sus cartas son oscuras, pero si uno tiene esa modalidad, que oscuro no significa malo, simplemente es un modo de enfocar la vida, nosotros, fíjense, nos vestimos de maneras diferentes. Hay gente que se viste, como se dice, dark, ¿no? Así más como oscuro, otra gente que se viste lleno de colores. Esas son nuestros tintes, nuestras modalidades. Y como tarotistas, cada uno va a tener también, a la hora de crear todo esta representación, este ritual, lo va a crear a su modo. Habrá algunos que usen colores oscuros, velas de ciertos tipos, otros que no, que lo harán así con mucho más luminoso y hasta divertido. Quizá hagan una broma cuando hagan una tirada, mientras que otros no, son súper serios y se vestirán con negro y cosas así. De la misma logia salió este hombre, que quizá lo conozcan. Este es uno de los tarots más usados hoy en día, junto con el que citabas tú, el de Marsella. Este es el Marsella, ¿no? Y este es el White, que a veces se lo conoce como Rider White. Rider es la editorial, la que lo editó, y White, pintado por Pamela Coleman Smith, y White era Edward White, compañero de logia masónica de este hombre. Los dos pertenecían a la misma logia, pero fíjense qué distintas son las cartas de Edward White, que están llenas de color, con las de Crowley, que son llenas de rojos, negros y cosas densas. Entonces van a ver que algunas personas eligen tarots como el de Los Ángeles y otras personas el Necronomicon. ¿Qué más oscuro y profundo que el Necronomicon? Justamente del autor Lovecraft, ¿no? Todos los tarots, para que sean tarots, tienen que tener 78 cartas, 78, de las cuales 22 son arcanos mayores, que son cartas que se entiende que son más emblemáticas, más
abarcantes, son más profundas, como grandes arquetipos. Y luego tenemos 56 arcanos menores, que en el caso del White comienzan más o menos por aquí. Estas ya son arcanos menores, ¿no? Están divididas en 4 palos, muy similar a lo que estamos acostumbrados con esto, que son las cartas españolas, que tenemos las clásicas espadas, bastos, copas y oros, ¿no? De la misma manera se divide el tarot. Pero claro, por ejemplo, en el Marsella, están los arcanos mayores, que son estas cartas que se ven aquí, que tienen figuras. El Marsella, por más que tenga este nombre francés, es un tarot italiano, pero bueno, como siempre estuvo de moda ser francés, los italianos lo editaron como de Marsella. El tarot nace allá por el 480, por el Renacimiento italiano. El tarot a veces se dice que viene de las pirámides egipcias, ¿no? Que estaban en los frescos de las paredes egipcias. Eso fue una moda que hubo, creo que en el 1700 por ahí, con esto de la piedra roseta, de Champollion y todo eso. Pero en realidad nunca se comprobó eso. Hay teorías de que los egipcios salieron de Egipto y fueron llamados los egipcianos y luego los gitanos, y por eso leían la Buenaventura los gitanos. No hay pruebas de eso. Lo que sí hay como tarot más antiguo completo es el Marsella, que data de esa época más o menos, 1400 y algo, época del Renacimiento. Luego a partir de ahí surgieron cada vez más tarots. Los originales estaban hechos en grabados en madera, en marfil, en placas de metal, y costaba mucho pintarlos, eran pintados a mano y costaban pero montones y montones de dinero. Por eso las grandes familias, como la Visconti Sforza, por ejemplo, tenían entre sus tesoros tarots, ¿no? Entre sus posesiones, muy caros. Luego se inventó el tema de una prensa, y se hacía entonces con menos colores. Por eso este tarot tiene pocos colores, tiene unos 5 colores más o menos. Van a ver que tiene blanco, rojo, verde, negro, color carne y celeste. Son colores básicos y cada color tiene un sentido. Entonces este ha sido el tarot que existió cuando recién apareció la imprenta. Luego se complejizó y hoy en día podemos tener tarots de todos los colores y formas. Qué sé yo, aquí está, este es el tarot del Señor de los Anillos, ¿no? Está el tarot de los gnomos, el tarot de las hadas, el tarot de los ángeles, de los duendes, de las tortuguitas o de lo que uno quiera. ¿Para qué sirve tener esta variedad de tarots? Bueno, cada persona, cualquiera de nosotros, si tiene habilidades de pintar, puede decir, mira, yo me voy a hacer mi propio tarot. Y de hecho lo voy a vender, inclusive. Y bueno, si es guapo, si está bien hecho, gusta. Y bueno, la gente que comparte nuestra misma afición, no sé, nos gustan las mariposas, bueno, la gente que le gusta las mariposas va a comprar el mismo tarot. Entonces, hay gente que dice, yo tiro el tarot de Marsella, como diciendo, me especializo en ese. En realidad, todos los tarots son compatibles. Yo puedo aprender con el White, y al aprender este sé todos. Al aprender el Marsella sé todos. Al aprender el de Crowley sé todos. Porque todos son iguales. Todos tienen el mago, el loco, el emperador, la torre, el diablo, todos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tarot y oráculo? Cuando uno compra unas cartas que no tienen 78, tienen 80, por ejemplo, y ve que no están divididas por palos, tampoco, de ninguna manera. Bueno, y no tiene arcanos mayores, que uno los ve diferentes, no es un tarot, se llama un oráculo. ¿Sirve para echar las cartas? Perfectamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que el tarot tiene una especie de estructura propia. Esta división es muy antigua, tiene un sentido, responde a tradiciones antiguas y sabias. Los oráculos no, pero no dejan de ser vías muy útiles para poder interpretar. Entonces, cuando uno usa el Marsella, mucha gente es muy como purista y dice yo, Marsella, porque es la fuente, lo original, ¿no? Hubo algunos tarots antiguos anteriores al Marsella, pero no llegaron completos. Le faltan algunas cartas, como el Visconti Sforza, que se las han completado últimamente. Creo que le faltan 2. Entonces, fíjense la diferencia. Yo tengo los arcanos mayores del Marsella, que son todas figuras.
ahí vamos bien, porque yo puedo ver la cara, la posición corporal, me es fácil entender la carta. Ahora yo llego a los menores, ¿no? Y tengo aquí el 4 de copas, ¿no? Y vamos a agarrar esta. Aquí tengo el 4 de copas y aquí tengo el 5 de copas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos cartas? Una copa, ¿no? Sí. Ahora, Sí. claro, si yo miro esto, ¿qué me puede sugerir? Si yo digo, bueno, a ver, ¿qué nos sugiere así espontáneamente? Bueno, uno dice 4, no sé, las 4 patas de una silla, solidez, el número 4. El 5, bueno, veo que ahí hay una como que está más protegida dentro de esa estructura, porque está cuidada por las otras 4, a su vez puede estar como encarcelada, me puede hablar de eso, pero hasta ahí podría llegar nuestra reflexión. Ahora fíjense qué distinto si yo cojo un tarot como el White, cuyos arcanos menores todos tienen dibujo, todos. Entonces yo tomo, aquí tengo por ejemplo el 4 de bastos. En el Marsella el 4 de bastos son 4 palos, 4 palotes así. Aquí ¿qué hay? Una imagen, tenemos gente festejando, están los 4 palos, ¿no? Hay unas guirnaldas arriba, ya me transmite muchísimo más, es más fácil. Entonces, ¿quiere decir que no es bueno el Marsella? No, en absoluto, al revés, es el tarot más tradicional y más fiel. Pero para aprender, muchas veces este resulta ser el tarot más accesible, más fácil, el que me permite un acercamiento más simple. Y muchas veces el tarotista sigue toda la vida con este tarot. De hecho, la mayoría de los tarots actuales derivan de este, porque ya casi ningún tarot en los arcanos menores viene así como el Marsella. Muy pocos en los menores vienen así sin dibujo, porque saben que lo más probable es que a uno le cueste engancharlo. Una vez que uno ya aprendió, por ejemplo, con este, puede tomar el Marsella y cada vez que ve el 5 de copas se acuerda de la imagen que tiene el White, por ejemplo, y enseguida lo relaciona y no necesita más. De hecho, en tiradas de muchas cartas, a veces usar el Marsella es bueno porque se diferencia muy bien cuál es cada palo. Mientras que aquí no, a veces se puede armar si yo pongo muchas de estas cartas así, menores, medio que me puedo liar. Entonces, el White es uno de los más usados, pero también, como digo, está el Crowley como tarot oscuro, más así relacionado con estudios esotéricos, cábala y todo eso, el White mismo, versiones como este, el Señor de los Anillos. ¿Y todas dan buenas y malas noticias? ¿De qué? Que todas te dan buenas y malas noticias. El tarot en realidad no es el que da buenas y malas noticias, es uno cuando interpreta. El tarot lo que hace es darte una configuración de la realidad. Tú cuando vas a consultar a un tarotista, lo que haces es, de repente, intentas resolver un problema tú mismo, ves que no tienes más herramientas, que ya probaste las 5 o 6 cosas que se te habían ocurrido, preguntas a tus parientes, a tus amigos, obtienes más o menos la misma respuesta, tira para adelante, que yo espera, ya va a mejorar todo, y no te satisface. Entonces, ¿qué haces? Eliges acudir o al sacerdote, o al psicólogo, o al astrólogo tarotista, a alguien que te cuente una explicación, que te dé una explicación, te dé un modo alternativo. Y además alguien ajeno a tu círculo, porque esa persona ajena a tu círculo, como tú, si viene te lo dice tu hermano o tu madre, tú dices, bueno, ya me lo dijo 20 veces, ya lo conozco, no tiene peso moral lo que me está diciendo, pero tú vas a alguien que se sienta dentro de, así, en un marco de una mesa con una tela oscura, con unas velas, alguien que tiene solamente un ratito para entrevistarte con esa persona, que no te puedes quedar tomando un café toda la vida, es una cosa profunda e intensa, te toca. Entonces, cuando esa persona viene y en respuesta a tu pregunta te dice, mira, lo que tienes que hacer es tal cosa, o lo que va a venir el mes que viene es tal otra, estate atento ten cuidado que va a aparecer una persona así, asá, tú sales de ahí con esa nueva visión de la realidad. Y esa visión de la realidad te permite tomar decisiones que antes no podías porque esa visión que tenías era obsoleta, ya no servía. Entonces, eso es lo que hace el tarot. El tarot, yo diría que no es tanto que prediga el futuro, sino que construye el futuro. Es decir, que si yo no tengo ética o moral,
puedo construir un futuro terrible deliberadamente para una persona y dañarlo. Puedo decirle, mira, seguramente veo aquí que tendrás una enfermedad muy grave, no vas a durar mucho y ten cuidado con los coches porque puedes tener un accidente. Eso es terrible. Decirle eso a una persona. Claro, pero piensa esto. Si te lo dice un amigo tuyo, tú dices, deja de fastidiar. Pero si te lo dice el que está sentado detrás de un ambiente así, te toca muy profundo, pero no solo te toca, se te metió dentro y crea tu realidad y te va a pasar eso. La mente que es tan cabrona, como te pone a creerte cosas malas, te las crees. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la labor del tarotista? Hacer una lectura positiva y negativa a la vez de las cartas, porque sería irreal describir un futuro maravilloso. Sí, no sé, te va a ir bien, vas a ganar la lotería, vas a conocer la mujer de tu vida, qué sé yo, vas a tener un trabajo fenomenal, te vas a sentir feliz, todo lo que hagas te va a salir bien. A nadie le satisface eso. Todo ser humano quiere también saber cuáles son los puntos difíciles, porque uno dice, bueno, yo quiero saber también en dónde va a estar floja la cosa para mejorarla. Entonces el tarotista también tiene que buscar esos puntos difíciles y destacarlos. Si yo destacara solo lo difícil, estaría arruinándole la vida a la persona porque le planteo una realidad negativa que no es verdad. Tiene también puntos positivos. Si yo hago lo contrario, es demasiado superficial. Tengo que encontrar un equilibrio. Entonces el tarot nunca, tampoco, como se hace a veces esa pregunta, ¿se puede, no sé, ver la muerte? Bueno, hay muchas cartas que reflejan finales, enfermedades, dificultades, pero como uno, como ser humano, no tiene la visión global de todo lo que puede llegar a estar involucrado, uno puede tener sí una perspectiva. Entonces se habla más de posibilidades que de certezas. Yo no puedo decirle a una persona, mira, en 2 meses mueres. No lo puedo saber, porque pueden suceder tantas cosas entre medio, puede cambiar la persona. El programa que tenía la persona de no sirvo, soy un desastre, no valgo para nada, más vale que me muera, puede cambiar. Conoció a alguien que le transformó la mente y eso se convierte en una irritación de la piel. Y ahí quedó. Como yo no lo sé, lo que pueda pasar después, lo que puedo hacer es darle un bosquejo y ayudarlo entonces a enfrentar lo que le viene. Entonces, un tarot, por ejemplo, les iba a contar, es el egipcio, que hay muchas versiones, que en realidad no proviene de Egipto, simplemente es que toma imágenes egipcias para mucha gente que le gusta lo egipcio. Entonces, el tarot egipcio, el de Marsella, el white, todos son compatibles. Nosotros cuando hacemos este estudio nos basamos en 4 tarots. Usamos el de Marsella, al mismo tiempo cada carta la vamos viendo en paralelo con el white, al mismo tiempo tomamos este tarot que nos sirve de mucho, que es el Osho. A ver, quizá conocen al maestro hindú Osho, uno de barba larga, y bueno, este es un tarot, digamos, como espiritual. Las cartas tienen todas imágenes muy místicas. Entonces, a la hora de hacer una tirada, si yo sé que una persona me va a hacer preguntas muy concretas, quizá use el marsellés. Si me hace preguntas un poco más con algún dejo de psicología, quizá el white. Ahora, si yo sé que la pregunta es muy psicológica, muy de cómo me siento, muy de qué puedo hacer en mi interior, bueno, quizá me decante por utilizar un tarot como este, que es igual de compatible. Yo cojo el loco y es igual a este loco y es igual al loco del white. Vale lo mismo, solo que las imágenes que tiene cada uno me va a sugerir algún detallecito diferente. Me va a abrir una puerta que quizá el otro no, porque está enfocado más en otra dirección. Entonces, este lo usamos bastante, es el tercer tarot que utilizamos, y el cuarto con el que trabajamos es el mítico. Tarot mítico es un tarot que lo creó una analista, una mujer, una analista junguiana llamada Liz Green, creo que es inglesa o norteamericana, y bueno, está basado en los mitos griegos. La ventaja que tiene es que cada carta es un mito griego o un episodio de un mito griego. Entonces son como cuentos. Entonces es muy fácil, no es lo mismo que yo diga, bueno, vamos a aprender el loco, ¿no? El loco es esto, lo otro, lo demás allá. Si se pregunta por tal cosa, el loco significa tal cosa. Y si se habla de tiempos, los tiempos del loco son así, así. A que yo diga, el loco es Dionisio.
¿no? Que es un dios griego y que una pequeña historia de Dionisio o Dionisos donde aprendemos qué le pasó, cómo era él. Entonces cada vez que aparezca el loco, aunque yo no use este tarot, yo me voy a acordar que estoy hablando de ese personaje y de qué le gusta y qué no le gusta y qué le pasó y cuáles eran sus puntos flojos, para qué era muy bueno, para qué era muy malo. Es decir, los mitos griegos me van a ayudar a que cuando yo vea una carta me vengan a la mente, me venga el del white, el del hoyo, el del mítico. Entonces es como engordar. Luego hay muchos tarot más, ¿no? Hay miles y miles de tarot en el mercado. Por ejemplo, este es el white al revés. A alguien se le ocurrió que si, supónganse, si esta es la sacerdotisa, ¿no? En el white, esta es la sacerdotisa desde atrás. O sea, ¿cómo se ve la carta desde atrás? ¿Qué hay? Lo que me estoy perdiendo. ¿Dónde está? Aquí. Entonces le agrega una dimensión. Yo me estudio este tarot y cada vez que vea esta carta, además voy a pensar en lo que se está ocultando detrás. Y eso me va a aportar información adicional. El estudio del tarot es un estudio interminable. No es ni siquiera para una vida, es para varias vidas, ¿no? Por eso es apasionante. Y lo que tiene, que por ejemplo no tiene la astrología, es que se puede tocar. Yo la carta la puedo tocar, la puedo ver, la puedo oler. No digo degustar porque son de cartón, se rompería, pero quiero decir, es como los cromos de los niños. Que los niños, ¿qué les gusta? Tenerlos en las manos, juntarlos, mirarlos, guardarlos, sacarlos a cada rato y ver que están ahí, contarlos, ordenarlos. Es un ser vivo, lo puedo tocar. En el caso de la astrología es virtual, es matemático, son símbolos, nada más abstracto. Esto es concreto. Entonces, el tarot se puede llevar en un bolsillo. Hay tarots pequeñitos. Este es un white pequeño. Entonces, ¿qué hago? Voy de viaje en un bolso o en lo que sea, puedo llevar mi tarot y sacarlo en un autobús, en un tren y elegir una carta. Que si saco una así de grande, puedo llamar la atención y quedar un poco como raro. Este es más práctico. Entonces, hay otras cartas que son muy grandes, como el Karma Tarot, por ejemplo. Miren qué tamaño que tienen. Y son sumamente surrealistas, como si fueran cuadros de Dalí. Estas son cartas que quizás sirven mucho no para hacer una tirada, porque son muy grandes, muy incómodas, hasta para mezclar son incómodas, pero están buenas para que uno quizás le ponga a la persona una carta sacada, o que la saque la persona, y que la persona, si está abierta a eso, interprete la carta y nos cuente un poquito qué ve. Y al contarnos qué ve, nos habla de cómo está. Nos ayuda como a explorar cómo está la persona, como los test estos de psicología, el test de Rorschach, que son unas manchas de tinta que le dicen a la persona, bueno, ¿qué ves aquí? Algo así. Entonces, todo el tarot es un fenómeno proyectivo. Proyectar significa que yo aquí voy a ver algo distinto a cada uno de vosotros. Si yo esta carta dijera, bueno, ¿qué veis? ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Me diríais cosas totalmente distintas, tantas como personas hay aquí. Quiere decir que la carta significa algo, pero además cada uno le deposita algo. Por lo tanto, el tarotista nunca es objetivo, siempre es subjetivo. Por eso muchos tarotistas que tuvieron un mal día interpretan ese día las cartas muy mal, como todo pésimo, y arruinan la vida probablemente de esa persona. Entonces hay que saber, que eso también lo estudiamos, cómo dejar en el perchero, al entrar, los problemas de uno, como despersonalizarse. Si yo soy muy yo, ¿no? Con mis cosas, con mi manera de ser, todo lo que vea va a ser yo, no la persona. Y yo me tengo que abrir a la persona, tengo que vaciarme, como cuando se dice canalizar, ¿no? O el medium, ¿no? Y que es el medio. Yo debería ser un medium entre el tarot y la persona. O sea que la persona no lo sabe hacer o no lo puede hacer por sí misma, yo le ayudo, pero no me meto, no me entrometo. Eso es un arte también. Normalmente cuesta mucho no dar una opinión, decir, sí, lo que te conviene a ti en realidad es... Entonces, eso es lo más difícil del tarot. Aprenderse las cartas es muy fácil, uno se lo puede aprender con un libro. Aprender a conectarlas es un poquito más difícil, pero lo más difícil de todo es la intuición, abrirse a la persona. Estamos muy acostumbrados
a pensar racionalmente y decir 2 más 2 es 4. Si salió esta carta, esto es lo que va a pasar. No, no. A veces hay más cosas. A veces abriéndose a la persona uno dice, esta que me parecía o que es el emperador, una carta dura, quizás me está mostrando otra cosa, porque la persona me lo está diciendo. Entonces, abriéndome a la persona lo descubro. Por eso digo, es un arte proyectivo. Sería así, yo percibo lo que le pasa a la persona, porque soy permeable, me abro y lo veo aquí reflejado. Y se lo digo. O sea que si te involucras en esa persona, nunca puedes saber lo que puede pensar. ¿Lo que puede pensar? El otro. Como si tú te metes, yo, por ejemplo, yo te hago... Sí. Y si yo tengo un mal día, estoy nervioso o me enfado con la mujer o con mi hermano, no estoy capacitado para hacerte eso a ti. Exacto, exacto. Debería ser así. Obviamente quien se dedica a trabajar... Es como un psicólogo también, más o menos. Claro, exactamente. El psicólogo está mal hecho, no está concentrado y entonces te puede asesorar mal. Exacto. Psicólogo, sacerdote, consejero de cualquier tipo. Esa persona ese día no debería tratar con la gente, pero si tú te dedicas a ello y tienes unas citas ya predeterminadas y la gente va a venir en tal hora... Eso me ha pasado. Cuando sucede así, bueno, no tienes otra opción que buscar herramientas, llámese la meditación, llámese tomarse unos momentos para entrar en un estado. Hay oraciones, hay rituales, pequeñas cositas que a uno lo ponen, como cuando alguien usa una droga que dice está colocado, ¿no? Se coloca, se posiciona en cierta situación, que puede ser atontado en el caso de una droga. Bueno, en este caso es me coloco en la posición de tarotista, medium, apertura. Entonces cada uno va desarrollando, si bien hay herramientas generales, va desarrollando su manera de ponerse en estado de apertura. Normalmente no estamos abiertos, vivimos como islas, cerrados, impermeables, nada nos influye, nada nos afecta. Entonces lo que aprendemos, para no irme mucho, en este curso es el significado de cada una de las cartas del tarot, obviamente los 78 arcanos. Vamos viéndolos por orden, primero los mayores, después cada uno de los palos de los menores, luego las cartas que se llaman de corte, vieron rey, reina, caballo, sota, vemos esas y además paralelamente vamos practicando lo que se llama tiradas. Porque recuerden, no es que yo saco una sola carta, tengo que sacar una para el pasado, presente, futuro, lo que se oculta, lo que deseo. Entonces hay la famosa cruz celta, que es una tirada de unas 10 cartas, pero también está, no sé, la tirada de la pirámide, la tirada de la herradura, la tirada de la llave, la tirada de que me enseña, me muestra, no sé, tiempos. Nosotros usamos muchos así recursos con estas cosas como de goma eva para ponerlas sobre la mesa y ayudarnos a trabajar, por ejemplo, plantillas como esta. Algunas tiradas las hacemos, ¿ven? Esto es un pájaro. Algunas tiradas las graficamos de esta manera porque es la manera que después queden bien grabados, ¿no? ¿Qué estamos representando? Entonces, si hacemos la tirada en forma de pájaro, esto es lo que deja atrás el pájaro, el pasado, esto es lo que está mirando, hacia dónde va, estos son las dos alas que lo llevan hacia adelante, son las dos energías importantes, este es el corazón, ¿no? Lo que tiene en el centro. Entonces, usamos como esto muchísimas cosas, de manera que, no sé, en la tirada de la salud, hay una tirada donde tenemos directamente un muñeco, ¿no? Todo compuesto con cada parte de su cuerpo. Entonces tenemos tiradas de trabajo que aprendemos, de amor, de dinero, de viajes. Preguntas vieron por maleficio, gente que viene y dice, a mí me hicieron un trabajo, me hicieron algo, por hijos. Luego tiradas de tiempo, por ejemplo. Hay tiradas de tiempo vagas, es decir, más o menos, y otras tiradas muy específicas. ¿Qué mes? Quiero saber en qué mes va a pasar esto, en qué semana, ¿no? Tiradas donde la persona, ciclo de trabajo, ¿cierto? La persona quiere saber qué puede hacer por. Tiradas horoscópicas, que son astrológicas en forma de rueda, ¿no? Para cada signo. Tiradas del amor, comparativas, por ejemplo, donde ponemos la persona, yo y cómo nos relacionamos, ¿no? Y hay varias cartas más, pero es para comparar, como cuando yo digo, bueno, conocí a fulanita, ¿cómo me ves?
O voy a iniciar una sociedad comercial con fulano, ¿qué tal me podría relacionar con esta persona? Otras de tiempo más simple, la cruz celta, preguntas por sí y no. Vieron que se pregunta a veces, bueno, pero sí o no, ¿va a salir o no va a salir? Que a veces muchos tarotistas se lían con eso, claro, les salen, qué sé yo, pregunta por sí o por no, va a salir el trabajo y sale, no sé, el emperador y el sumo sacerdote o el papa. Y uno dice, y bueno, el emperador, cosas concretas, sólidas, puede ser. El sumo sacerdote habla de, bueno, de una persona de autoridad, de instituciones, pero no estoy seguro. ¿Qué le digo? Que sí, que no. Podría ser, pero no sé. Bueno, hay tiradas que me pueden mostrar realmente si sí o no. Esta de la mancha ciega tiene que ver con cosas que están ocultas. Números de la suerte. Vieron que gente pregunta, dime los números de la suerte. ¿Cuáles me pueden salir? Vuelvo a decir, no es una ciencia, en el sentido de que si el tarot dijera qué número va a salir en la lotería... Entonces no sería rico. No habría pobres. No habría más lotería directamente no porque cada vez... Como en Regreso al Futuro, que te hablaría todo las cosas. Entonces, otras tiradas del amor más generales, tiradas sobre salud, que se pregunta también. Bueno, y así como estos, muchísimos elementos que vamos trabajando. Entonces, lo que hacemos es eso, aprender las cartas, aprender las tiradas, lo aprendemos comparativamente entre distintos tarots, de manera de poder consolidarlo, y además porque quizá alguno de vosotros elija tener el White y otro elija tener Marsella, entonces es bueno ir saltando de uno a otro para que veáis cada uno el suyo ahí presente. ¿Alguna pregunta entonces sobre el tarot, sobre el curso? Una cosa más, el curso tiene una duración de unos 3 meses, eso es lo que dura, y en ese tiempo aprendemos completamente todas las cartas, de manera que uno podría perfectamente echar las cartas sin ningún problema, siempre y cuando estudie y practique. Es decir, si uno viene al curso y dice, ah, sí, muy bien, qué bueno esto, hace los ejercicios aquí que hacemos y todo, y en casa nada, hasta la semana siguiente, va a ser muy pobre. Muy pobre, se le van a olvidar muchas cosas, no va a tener esa facilidad, ¿no? La fluidez, eso se adquiere practicando. Y mucha gente dice, ah, pero yo no tengo tiempo de practicar. Bueno, puedes usar o bien un tarot pequeñito y llevarlo en el bolsillo y sacarlo en el transporte público, o si vas caminando por la calle. O en casa. Bueno, si estás en casa con tiempo, lo haces en casa. Pero digo, aún por la calle, o si no, me puedo estar durmiendo por la noche y puedo estar pensando en cartas que voy sacando en respuesta a preguntas mentalmente, o simplemente recorriéndolas y pensando qué significa cada una. Es una forma de estudiarlas y fijarlas también. Es decir, hay muchas maneras de estudiar el tarot que no requiere tanto tiempo o que uno ande echándole las cartas al vecino. Entonces, si uno practica, yo les puedo asegurar que uno aprende con este curso muy bien y puede tranquilamente echar las cartas sin ninguna dificultad. Cada uno de nosotros es diferente. Algunas personas son muy intuitivas, otras son más racionales. Entonces, la idea no es... ¿Hay diferencia entre una cosa y otra? ¿Ser racional e intuitivo? Mucha, sí. Porque la persona racional va a tender a apoyarse mucho en lo que estudió, y la persona intuitiva va a pasar bastante de lo que estudió, quizás ni se lo acuerde, y se deje llevar por lo que siente. ¿Y qué es mejor entonces? Es un equilibrio entre ambas cosas. Pero la intuición es quizá más importante, pero no porque sea mejor, sino porque es lo que en nuestra cultura ha quedado velado, ha quedado de lado. Es decir, casi todos somos racionales, pero casi ninguno somos intuitivos. Entonces, vale más apuntar a lo que nos falta y desarrollar un poquito más el ala del pájaro que se nos había quedado en el tintero. Entonces, ¿cómo se desarrolla la intuición? Sintiendo, percibiendo al otro. Cada vez que uno se encuentra con una carta, en lugar de repetir como un loro, ah, sí, la papisa, bueno, cosas ocultas, secretos, paciencia, cosas postergadas. Eso construyes empollando. Claro, por eso, exactamente. Si tú lo único que haces es, te haces una chuleta y repites todo como un loro, Tú esto. sí, parece que va bien,
parece, al que lo escucha y no sabe del tema, le parece que sabes mucho, pero falta la humanidad, el corazón, no hay corazón en eso. Y normalmente no aciertas. Entonces, para eso hace falta practicar mucho y aprender a relajarse. Entonces, para poder relajarse hay que saber. Si uno no estudia, está nervioso, porque dice, ¿qué era esa? Esa no me puedo acordar. Esa era la emperatriz, no, esa es la sacerdotisa. ¿Y la sacerdotisa qué era? Si uno está en ese estado, cero intuición. En cambio, la gente se te va. Además porque te ve, obviamente, inseguro. Entonces, hay muchas cosas que aprendemos y estudiamos, como la actitud del tarotista, mantener el contacto visual. Hay tarotistas que miran para abajo así. No. Mirar a la persona. También aprendemos a observar cómo la persona se pone físicamente. No es lo mismo la persona que está así, la persona que está así, o la persona que está, no sé, así, como que está muy interesada en el tema. Hay distintas posturas físicas. O sea, que hay que ser un poco psicología también. Por supuesto. Hay maneras de vestir, indicios que la persona trae en su atavío, que nos muestran cómo está. Una persona que está deprimida obviamente no se va a cuidar. Uno no ve un cabello cuidado, una piel cuidada, maquillada, no ve nada, no ve detalles así de bisutería ni nada, porque esa persona está mal. Entonces, esa lectura, que al principio es pensada, uno lo tiene que pensar, tiene que ser como un radar, con el tiempo se hace espontánea y eso colabora con la intuición. Llega un punto que con un vistazo uno percibe 1000 cosas de las personas que la persona común no la percibe. La persona común porque no es útil. Si estuviera cada uno percibiendo todo del otro, uno se encontraría con un amigo y se deprimiría de sentir todo lo que le pasa al amigo. Es decir, uno estaría muy sensible. Entonces, ¿qué hace el tarotista para que esa sensibilidad no le haga daño? Bueno, meditación, oraciones, mantras, rituales, ese tipo de cosas lo protege. Es decir, el tarotista no es, hago esto y listo. No, está en un marco ritual, y ese ritual, ese rito, lo hace entrar en un ritmo diferente que lo contiene, ¿no? Que puede ser meditar, encender un incienso, una vela, decir unas oraciones. Hay oraciones de protección, por ejemplo, de limpieza, ¿no? Que aunque parezcan cosas así como muy supersticiosas, funcionan. Porque los seres humanos somos seres de ritos, de rituales. Así como está el rito de la despedida de soltero cuando uno se casa, que ¿para qué sirve? Para que uno se entere que se casó. También está la comunión, está, no sé, hasta la extrema unción, que le están diciendo a una persona, oye, se acabó, ya no hay más vida para ti. Vas para el otro mundo, exactamente. Es como decirle, date cuenta. Entonces los rituales nos abren a nuevas realidades. Ahora sí, si hay alguna pregunta, así ya terminamos. Yo tengo una pregunta. La que quieras. Hay tarotistas que leen las cartas invertidas. Sí. Entonces, bueno, yo estoy empezando y la verdad es que no me convence mucho eso de las cartas invertidas. ¿Es necesario realmente? Necesario no. Algunos tarotistas, eso entra dentro de lo que se llama convención. El tarotista conviene, elige tratar a las cartas de ciertas maneras. Por ejemplo, hay tarotistas que dicen, no, mira, yo entiendo que hay cartas como la sacerdotisa, por ejemplo, que es más oscura e introvertida que por ejemplo, que la emperatriz, o la carta del diablo o de la torre, ¿no? Que son cartas que de por sí son pesadas, ¿no es cierto? Y no necesito entonces invertir ninguna. Entonces, siempre que las mezcla al derecho. ¿Y por qué se invierte? Ahí te lo comento, espera. Entonces, si yo las mezclo así, siempre me van a salir al derecho. Ahora, si yo elijo usar invertidas, las voy a mezclar de vez en cuando haciendo así. Cuando mezcle, voy a dar vuelta a algunas. Hay distintas maneras de mezclar, no solo esta. Y me van a quedar mezcladas, alguna para arriba, otra para abajo. ¿Qué significa una carta invertida? Una carta invertida, de nuevo, cada tarotista le da un sentido diferente. Nosotros vamos a aprender varios para que cada uno le otorgue el que quiera.
el más simple es decir que es lo contrario de lo que la carta representa. Si está al derecho, que es el emperador, es solidez, es liderazgo, es estructura, es poder, es fuerza, ¿no? Es convicción. Bueno, al revés es debilidad. Lo contrario. Claro. Pero también podría decir yo que al derecho es todo lo que dije, pero al revés es lo mismo, pero velado, como diciendo postergado. Es decir, al derecho es liderazgo, bueno, al revés es que podría yo ser un líder, pero todavía no me animo. No me animo, claro. Necesito trabajarlo un poquito. Fíjense cómo le agregué con eso, esa vuelta. Sí, algo positivo. Algo positivo. Negativo, algo positivo. Y le di a la persona algo que hacer. Es decir, mira, esto lo tienes ahí. Tú puedes ser un líder. Estás a punto de conseguir ese ascenso. Pero lo tienes que trabajar un poquito más, porque está al revés. Entonces, algunos tarotistas dicen, no, a mí no me interesa, yo sigo con el derecho. Perfecto. Otros lo invierten. Pero no solo ese sentido se le puede dar, ¿eh? Hay muchísimos, hay más de 20 maneras distintas de entender lo que es invertido. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna duda que hayáis tenido por años ahí con el tarot? Bueno, eso, estudiamos las cartas, las tiradas, el trato con la gente, rituales también de lo que son toda la puesta en marcha, que es mezclar, cómo mezclar. Pero, por ejemplo, limpiar. un tarotista si se entera de que hay más noticias ahí, tiene que decir sobre el cliente o la clienta, ¿no? No. No tiene por qué decirlo, aunque lo supiera. Tú le dirías a una persona... Por ejemplo, imagínate que sepas tú por ahí que va a aparecer el cáncer. Sí. No se puede decir así directamente. Si tú le dices a una persona que es querida tuya, que sabes que es muy sensible, y tú sabes que al decirle que tiene cáncer... Ahí no conoces de nada. Que venga aquí como cliente y tú ves la carta que ve, yo qué sé, que va a aparecer cáncer o una hepatitis, pues, qué sé. No lo conoces de nada, Sí. pero ya lo estás conociendo. Ah. Tú lo tienes delante y notas si es una persona que, por lo que hablaste, las cartas que has echado antes, Sí, tú sí. sabes que si le dices eso lo matas, por ejemplo. Entonces no le dices, mira, veo que aquí va a salir un cáncer, no le dices eso. Le dices, mira, tienes que ir a hacerte un chequeo, deberías cuidar un poquito más tu salud, veo aquí unos problemillas, trata de hacerte ver, no, quizá no sea nada grave, pero... Una revisión médica, ¿qué te pasa? Sí. Claro, inclinarlo en esa dirección sin hacerle una sentencia tipo... Claro, me muero aquí. Porque además es eso que te digo, no hay una carta que se llame cáncer. No hay una carta que se llame cáncer, ni otra que se llame, no sé, muerte súbita. Lo que hay es, por ejemplo, si sale la torre, que es una carta intensa, y ya estamos hablando de salud, bueno, serán cosas que hacen eclosión, que salen, que son repentinas inclusive, pero, y otras cartas alrededor te pueden ayudar a arrimar más todavía el significado, pero ninguna te va a decir, mira, lo que vas a tener tú es un cáncer en tal órgano y vas a durar. No hay eso, no hay eso. Quien lo diga así es un loco, directamente. Y De la misma manera. La Sí. muerte como tal es cambio. La muerte al mismo tiempo es eso. Por eso, en distintas dimensiones, una carta significa distintas cosas. Mira, esta es una torre, la carta de la torre, una torre que explota o que le cae un rayo del cielo. La cuestión es que se le está abriendo una tapa arriba y está saliendo un contenido, la gente se cae. Bueno, si yo le cuento a una persona que va a tener un cambio así radical, mucha gente me dirá, es lo peor que me puede pasar en mi vida, no me gusta saberlo. Y otra persona va a decir, menos mal, ya no aguantaba más en ese trabajo, ya no aguantaba más en esa pareja, es buenísimo, me duele que me pase esto, puede ser un divorcio, me duele, pero es buenísimo, porque me abre puertas a cosas nuevas. Entonces, esto puede significar varias cosas, de acuerdo a la pregunta que me haya hecho, de acuerdo al nivel de la persona también. Para alguien esto puede ser terrible y para otro puede ser fantástico, puede ser el principio de algo bueno. Por eso digo, las cartas no muere aquí la cosa, no es un cartón con un significado, porque si no directamente pondría una frase aquí, dígale al consultante tal cosa, y uno se lo lee y dice, mire, lo que dice aquí es, no, la carta está viva.
comemos las patas. Perdón, ¿y Sí. se puede ver con la otra carta, con la española que decías? Sí, con estas también. Sí. Se puede, claro, lo que yo decía es que el ¿También tarot, se puede con las españolas? ¿sí se puede usar? Sí, sí, sí. ¿También se puede leer con eso? ¿Con las cartas españolas? Lo que tú lees es tu sensibilidad con respecto a la persona que consulta, ¿no? Esa intuición. Esto es un medio, es una herramienta. El tarot es una herramienta muy bien hecha, digamos, que todos sus detalles, 4 palos, menores, mayores, está todo ordenado. Entonces, da respuestas muy claras. Esto también, las cartas españolas, lo que pasa es que como son menos, muchas veces se juega con el significado invertido, entonces al ser menos cantidad, la misma carta dada vuelta significa no lo contrario, significa otra carta, porque no hay tantas como en el tarot. Entonces sí se puede y perfectamente. Lo que pasa es que no quizá tiene tanta riqueza como el tarot, pero quien dice, mira, a mí el tarot no me atrae esto, está perfecto, este es tu modo. Como quien dice, no, mira, yo uso el oráculo, como decía ella, que tiene 2 distintas, una me pareció que era oráculo. De los ángeles. Sí, una era tarot y el otro era oráculo. No sé, son ángeles nada más, no te sé decir cuáles son. Bueno, supongamos que una de ambos mazos no son 78 y es un oráculo. El oráculo de los ángeles, no sé, de los coches o de lo que fuera. Bueno, si ella dice, mira, a mí me gusta el oráculo, me llevo tan bien, lo siento, es como que me dice todo, me habla. Vale, utiliza eso. Lo que pasa es que en este curso nosotros lo que aprendemos es tarot, ¿no? Las cartas españolas desde el tarot se pueden trabajar perfectamente porque cada carta encuentra su eco en los arcanos menores, son las mismas. Pero quien estudia el tarot en las españolas todavía le otorga más sentidos. Se suelen usar mucho para lo predictivo, bien predictivo. El tarot tiene lo predictivo, pero también tiene como un vuelo más psicológico, místico, ¿no? Según el caso. Estas españolas se suelen usar bien para predecir cosas, nada más, normalmente. No, era una pregunta nada más. Vieron que mancia, hay todo tipo de mancia. Mancia, no sé, mirar las nubes, las entrañas de los pájaros, unas piedritas que se tiran, hay, no sé, bibliomancia, que es abrir un libro y ver qué te dice, ¿no? Hay un montón de mancias. Todo te puede hablar si uno tiene la actitud, la intuición, la permeabilidad para ello. Si uno está cerrado no te habla nada. Pero si uno está abierto, uno sale por la calle y algo que vio le dio una información. Esa es la actitud de un tarotista. Esa debería ser, es lo que se cultiva. Para eso hay ejercicios también. Bueno, ahora sí. Sí.